Mujer cae al tanque de tiburones, pero lo que pasó después dejó a todos en shock. Natalia había vivido en medio del mar desde que tenía memoria de sí misma. Era algo inexplicable para una persona que había nacido en una zona costera, con toda una familia que vivía del mar, de una u otra forma, y que siempre le habían inculcado el amor por sus orígenes y su tradición. Y sin embargo, no podía acercarse ni sentir las olas tocar sus pies sin temblar de miedo. Sus padres habían intentado por todos los medios que su hija dejara de temer al mar. Esperaban que cuando creciera también ella les ayudaría con el acuario que tenían, que era uno de los más visitados de aquellas playas. Sus hermanos mayores lo habían hecho y esperaban lo mismo de Natalia, pero ella se negaba. En sus 11 años de vida, solo una vez había ido al acuario y no había sido capaz de recorrerlo todo. Su principal pasatiempo era la lectura. Cada semana tenía entre sus manos un libro nuevo y vivía absorta de ellos. Solo allí no le daban miedo las historias marítimas, con piratas y barcos. Era esa la única forma en la que disfrutaba el mar, cuando leía sobre él en sus libros. Sin embargo, en medio de sus lecturas se había ido retrayendo poco a poco, y como tampoco jugaba en la playa y en el agua, algo común entre los niños de la zona, no tenía muchos amigos. A la única que conocía desde que ambas tenían 5 años era una vecina que amaba leer tanto como a ella, y juntas se inventaron toda clase de veladas para compartir en torno a lo que leían. A medida que los años iban pasando, el miedo de Natalia se recrudeció y llegó a ser tan preocupante que sus padres, que nunca habían pensado en la reencarnación como posibilidad, llegaron incluso a pensar que tal vez su hija había muerto en el mar de una forma traumática de alguna vida pasada. En cambio, jamás la llevaron a un psicólogo porque temían que alguien pensara que su hija tenía un problema mental, pero quizás sí la habrían evitado muchos dolores futuros. Cuando Natalia se hizo mayor de edad, le pidió a sus padres que le enviaran a estudiar al interior del país. Querían conocer una tierra más firme y que no estuviera rodeada de agua. Y quería también estar en un lugar donde pudiese encontrar más personas lectoras. Además, su mejor amiga también estudiaría en el interior y podrían hacerse compañía mutuamente. Sus padres estaban completamente decepcionados. No podían creer que su hija no amara el mar y que no quisiera quedarse a trabajar con ellos como todos los demás en su familia. Pero tampoco soportaban continuar viéndola infeliz y decidieron dejar que partiera a buscar sus sueños. Todo lo que vivió una vez cuando estuvo en la capital del país llenó a Natalia de una gran satisfacción. Su gente era lo que esperaba que fuera. Natalia allí la menospreciaba por su temor al mar y, en cambio, valoraban su rica cultura literaria. Por fin, logró hacer más amigos que los que podía contar con los dedos de la mano y se llenó de todas las experiencias posibles de una forma tan abrupta que un día se sintió desorientada. Había hecho y visto tantas cosas que ya no sabía lo que estaba haciendo allí. No sabía si seguir estudiando literatura y no se comprendía a sí misma. De repente, echó de menos a su familia y a su mejor amiga, de quien se había alejado cuando no quiso subirse al mismo tren desenfrenado en el que ella se había ido. Fue por esa época que empezó a escribir. Se dio cuenta de que todas las historias estaban atravesadas por el mar. A pesar del miedo que le temía, no lograba concebir un nuevo texto sin que aparecieran por aquí o por allá los toques característicos de la vida costeña. Y verse a sí misma añorando un mar al que temía, la sumió en una gran crisis de identidad. Y cuando ya no se soportó más a sí misma y a su inestabilidad, decidió que la única forma de entender por fin lo que pasaba con ella era enfrentar de una vez por todas su fobia. Y así fue que determinó que volvería a su casa. Volvería al mar y se adentraría en sus aguas hasta que su cuerpo lo soportara, y no le importaba si moriría en el intento. Tenía que hacerlo. Sus padres no la esperaban por aquella época del año y se sorprendieron cuando la vieron llegar. Pero preocuparon no hacerle demasiadas preguntas. Veían en su rostro un cansancio y un conflicto interior en el que no quisieron ahondar para no martirizarla. Simplemente le dieron la bienvenida y le dijeron que pasaran por el acuario cuando quisiera, que allí muchos de sus antiguos conocidos estarían felices de volver a verla y que les contara cómo era vivir en la capital. Cuando la dejaron en casa, Natalia aprovechó para buscar entre sus cosas de su niñez y en fotografías algo que pudiera indicarle el origen de su trauma, pero no halló nada.
Entonces empezó a planear su hora cero, el momento en que volvería al mar y se enfrentaría a él y a sus miedos. Decidió que sería el día siguiente y que no le diría nada a sus padres. Iría hasta la playa a intentar escribir desde allí con sus pies, sintiendo el vaivén del agua, mientras sus músculos se alejaban y se preparaban mentalmente para la inmersión. Pero no pudo hacer un plan con lo que haría una vez que el agua empezara a cubrirla. No había aprendido a nadar, pero confiaba en que flotaría o que su instinto de supervivencia le recordaría su herencia marítima y sabría cómo defenderse. Y estaba envuelta en unas cavilaciones cuando aparecieron sus hermanos, que también se sorprendieron al verla. Le dijeron que no podía quedarse todo el día encerrada y que le hacían falta sol después de tantos meses en una ciudad fría. Y entonces le dijeron que fueran con ellos al acuario. Natalia, que no había aceptado en otras condiciones, consideró que podría ser un buen entrenamiento ver el agua y los tanques con peces y demás especies marítimas, y sintió de repente una gran curiosidad. Aceptó y salieron juntos, sin saber todavía lo que le esperaba. Cuando sus padres habían predicho, apenas vieron llegar a Natalia, todos la rodearon para hacerle preguntas y más preguntas, pero ella, de la manera más gentil que pudo, les dijo que quería reunirse con su familia y que esperaba que la guiaran a través del acuario. Haría el recorrido completo por primera vez en su vida. Natalia se sorprendió de lo sencillo que le resultaba el ver toda esa agua y todos los delfines y tiburones siempre que estuvieran más allá de un cristal protector. Y se sintió tonta por no haber hecho aquel recorrido antes, y pensando en ello estaba cuando, de repente, la plataforma sobre la que se hallaba tembló para romperse después. Natalia había caído justo en el tanque de tiburones y pasaron algunos segundos antes de que ella fuera consciente del gran peligro en el que se hallaba. Su mente se había bloqueado momentáneamente y su cuerpo no le respondía. Pero cuando se dio cuenta de que estaba en un tanque de tiburones, el instinto de supervivencia en el que había confiado antes salió a flote. Nadó como pudo y se sujetó a lo que quedaba en la plataforma. El personal estaba movilizado para su rescate y lograría llegar hasta ella muy pronto y sacarla, antes de que fuera demasiado tarde. Pero, para terror de todos, uno de los tiburones comenzó a nadar velozmente hacia ella y estaba a muy poca distancia de su petrificada presa cuando, de repente, se detuvo. El tiburón se quedó mirando más a Natalia con curiosidad que con apetito, y entonces ella también lo miró. Se sorprendió al notar que en su cuerpo la tensión disminuía y que, a pesar de tener a un tiburón de afilados dientes a 1 metro de distancia, no sentía miedo ni del agua ni del animal. Al contrario, se sentía inexplicablemente bien. La situación fue tan confusa y sorprendente para todos los que incluso los rescatistas habían detenido su labor. No sabían por qué, pero estaban convencidos de que el animal no le haría ningún daño a Natalia. Incluso parecía que se habían hecho amigos y esa escena se paralizó tanto que solo hasta el último momento a uno de ellos se le ocurrió dejar un registro fotográfico de aquella escena. Cuando finalmente la sacaron, Natalia se sintió una persona distinta. La terapia de choque que había recibido era de los menos ortodoxo que podía imaginarse y no había sido un psiquiatra, sino un tiburón el que se le había proporcionado. ¿Quién iba a pensarlo? Es más, ¿quién le había creído si no hubiese sido por todos los testigos que habían presenciado el hecho? Además, la fotografía que habían marcado se había convertido en la imagen estrella del acuario. No cabía duda de que lo que le había ocurrido a Natalia era lo más asombroso que había pasado allí en toda la existencia, y ella, que tardó meses en recuperarse de todo, se descubría cada día agradeciéndole mentalmente al tiburón, como si de algún modo él pudiera recibir su mensaje. Lo impresionante es que, tras esa experiencia, su miedo al mar había desaparecido por completo, a tal punto que consideró probable comenzar a trabajar en el acuario como su familia siempre había deseado. Y, además, la historia que descubrió tras aquel suceso fueron tan buenas que cuando publicó su primer libro, vendió tanto que ya nunca paró de escribir. El mar fue siempre su mejor tema. Si te gustó esta historia, dale like, compártela y coméntala con tus familiares y amigos. Suscríbete al canal para recibir más historias como esta. Yo soy Max y nos vemos en un próximo video.